Hola, buenas tardes a todas, ¿qué tal estáis? Vamos a ponernos como habíamos quedado en el último vídeo con la elaboración de un cinturón. Vosotros cuando vais a comprar, normalmente ya os lo expliqué, tenéis dos opciones. Si vosotros tenéis una piel en casa, pues con un sacatiras, que es esto, podríais sacar, como os demostré el otro día, una tira de los centímetros que vosotros queráis. Pero lo habitual es que os la vendan suelta. Con lo cual, si es para vaqueros, sería una tira como esta, que son 4 centímetros. Las tenéis desde 2 o 2,5 en adelante. Entonces estas tiras vienen con la medida estándar, depende de la pieza de donde hayan sido cortadas, pueden ser un poquitín más grandes. Cuando una persona lleva mucha talla necesitáis decir que os den una XXL, porque estas se cortan de las piezas más grandes. Esta es una tira de cinturón normal. Entonces lo primero que tenéis que hacer para no trabajar más de la cuenta es tomar la medida para la persona para la que se vaya a realizar ese cinto. Vosotros tenéis que tener en cuenta que nosotros, en función de si ponemos una hebilla o una chapa, aquí vamos a necesitar más centímetros o menos, que siempre tenéis que contar con que hay que hacer este doblez a la hora de medirse. Por ejemplo, estos cinturones están hechos con chapón, entonces los de chapa llevan muchísima menos medida aquí porque no necesitamos pasador. Al tener una chapa cierran así, con lo cual no necesitamos poner un pasador. Este cinturón está hecho con tireta y lleva un cosido específico que hace forma de trenza. Podría ser, como es este caso, con tireta pasado por el borde. Aquí tenemos otro de tireta que sería lo que llamamos el mete-saca. Todos ellos con chapón. Sin embargo, si nosotros hacemos un cinturón con el cosido normal, como es el caso de ahora, si os fijáis, hay que meter un pasador que puede ser haciendo juego con la hebilla de metal o podemos elaborarlo de cuero. Y aquí sí que necesitamos dejar un poquito más para poder meter entre las dos piezas la tira de cinturón. Este cinturón está elaborado con distintas, ya veis que no tiene por qué ser solo de una pieza. Este lleva varios colores. Sería acoplar a la medida que nosotros quisiéramos, por ejemplo, esta forma. Bueno, una vez que ya tenéis claro eso, lo que hablamos, en función de si tenéis hebilla o chapón, contamos a la hora de medirnos, que hay que dejar aquí pues unos 4 o 5 centímetros, ¿vale? Y sería ya medir en la cintura o en la cadera de la persona a la que le fuéramos a realizar el cinto. Si sobra mucho, pues cortáis aquí y ya está. Con eso tenéis para hacer muestras. El siguiente paso, una vez que tenemos hecho eso, es determinar cómo queremos hacer el borde del cinturón. El borde del cinturón puede ser un corte transversal sin más, como son estos, que es un corte oblicuo. Puede ser hacia la derecha o hacia la izquierda. Podemos cortar en pico o podemos cortar en redondo, como es este caso. Eso ya es a gusto de cada uno. Si nosotros cortamos en la forma normal que suelen traer los cinturones, utilizaríamos el sacabocados que os enseñé también el otro día con el material. Y sería simplemente ponerse aquí, colocaríamos, este ya viene más o menos a la medida de 4 porque son los centímetros que suelen traer los cinturones para vaquero. Lo colocaríamos aquí, habría que darle un poquito más, un poquitín más fuerte. Y ya tendríamos la medida del cinto. ¿Qué pasa si nosotros no tenemos y queremos forma de pico? Si nosotros no tenemos este sacabocados, bueno, no tenéis ningún tipo de problema, porque lo hacemos manual. Bueno, sería coger y marcar. Marcaríamos con la regla la mitad del cinto, que en este caso, como son 4 centímetros, serían 2. Bueno, lo primero vamos a cortar aquí para que lo veáis.
Vamos a volver a cortar en recto para que lo veáis. Entonces sería marcar aquí que la mitad del cinturón son 2 centímetros. Bueno, pues marcaríamos aquí 2 centímetros y en función de lo prolongado que queráis el pico, es decir, más cortito o más largo, marcamos aquí. Yo, por ejemplo, voy a hacerlo así, ¿vale? Marcamos y entonces escoger la regla y corte por aquí y corte por aquí. Y ya tendríamos. ¿Que no lo queremos tan picudo? Es muy sencillo. Haríais aquí con una forma redonda. Marcaríais aquí con una forma redonda. Y directamente con la tijera cortaríais aquí el piquito. ¿Vale? Y si lo quisierais completamente redondo, sería marcar una forma redonda, por ejemplo, con algo redondo que tuvierais así, sería marcarlo y directamente la tijera. Bueno, siguiente paso. Una vez que tenemos eso, pero bueno, yo ya lo visteis en el cinturón, vamos a hacerlo en esta muestra porque si no son muchas puntadas. Una vez que ya tenéis claro cómo queréis hacerlo, siguiente paso, lo hablábamos el otro día, el marcaje. El marcaje. Entonces cogemos y con el marcador, cualquiera de los que hayáis decidido tener, pero os voy a hacer esto en pico para que veáis que se empieza siempre por el pico. Vamos a cortar aquí en pico porque los agujeros se empiezan a hacer siempre por la zona del pico. Así y así. Entonces, bueno, aquí haríais lo mismo. Así. Así. Ya tendríais marcado para empezar a hacer los agujeros. Siguiente paso sería coger el tenedor y nos ponemos directamente, siempre nos ponemos en el pico. ¿Por qué nos ponemos en el pico del cinturón? Porque yo cuando vaya a coser voy a empezar por aquí para que no me quede ninguna marca. Todo lo que nos quede nos va a quedar debajo del cinto. Es decir, yo cuando quiero hacer cualquier marca, todas nos van a quedar aquí debajo. Si os fijáis en este, por ejemplo, tiene todos los remates aquí dentro porque aquí no se ve nada. Lo mismo pasaría en este. Todos los remates nos quedan aquí ocultos, metidos dentro. Nosotros siempre empezamos a coser por la parte del pico, para que aquí no nos quede, si os dais cuenta por el revés, aquí no hay ningún tipo de remate, es puntada completa. Entonces, por eso empezamos siempre por el pico. Entonces, bueno, nosotros nos meteríamos justo en el pico y vale, ¿qué tenemos aquí? Hay que calibrar bien. ¿Cómo hacemos esto? Porque nosotros ahora, como justo nos ha quedado un agujerito en la esquina, yo ahora calculo como el espacio de un diente y me pongo a continuación. Y en el último metemos el primero y continuamos directamente por la línea. Bueno, como os iba diciendo, entonces en el último se mete el primero y continuamos haciendo. Bueno, esto es un tenedor que, bueno, evidentemente no os dije nada de que lo comprarais, pero para la gente que le gusta mucho hacer los cinturones, pues ahorra muchísimo trabajo, porque como veis, en lugar de 4 dientes, tiene el doble. Entonces, bueno, si alguno tiene este tipo de tenedor, pues es lo mismo. En el último, el primero y acabaríais muchísimo antes de hacer agujeros, muchísimo antes, ya veis. Tiene la puntada un poquito más fina que la otra, ya veis que se aprecia bien, pero bueno, sería ideal.
¿Qué pasa? Que es muy fácil que os pueda pasar, sobre todo a los que os iniciáis, si yo me equivoco y me tuerzo un poco. Vamos a intentar arreglarlo. Una vez que nosotros hacemos el agujero en el cinturón, ya no hay marcha atrás, porque nos queda la marca. Pero vamos a suponer que os desviáis un poquitín. Un poco, ¿eh? Vamos a suponer, voy a hacer aquí el desvío, ¿eh? Me salí de la raya, ¿lo veis, no? Vale. Lo que tenéis que hacer en ese caso es, ya os digo, que no tiene remedio porque el cuero está agujereado, pero sí que podemos disimular mucho el defecto. Nosotros volveríamos al mismo agujero donde nos tocaba, nos volvemos a situar justo encima de la raya y aquí sí que le damos muy fuerte. Porque yo lo que hago, ¿os fijáis? Yo lo que hago es volver a mi sitio y entonces al abrir el boquete aquí, el que yo hice debajo sigue quedando, pero se queda un poquito más pequeño. Espero que lo podáis apreciar bien en el vídeo. Entonces, si os pasa eso, a ver, intentar que sea lo menos posible. Ya os dije también que uno de los colores en que más lo ibais a notar iba a ser el color negro, pero bueno, yo para haceros la muestra tengo este cachín que me venía muy bien. Entonces, bueno, luego seguiríais, normalmente volveríamos al primero y esto lo hacéis las veces que queráis, me refiero, si veis que se nota mucho la marca, volvemos otra vez al mismo sitio. No importa que veáis que queda la ranura un poco más gorda, porque luego al coser se va a disimular y entonces ya veis que los primeros ni se notan nada más los dos agujeritos finales y bastante disimulados, que luego incluso si es mucho, pues con algún troquel de esos de dibujito se puede disimular. Y continuaríamos hasta el final. En el último metemos el primero. Es muy conveniente que esto lo hagáis de la siguiente manera. Yo recomiendo siempre, hay gente que hace los agujeros así, es decir, se pone, yo creo que así cuesta más, se ponen así y hacen el agujero y lo hacen en esta posición. A mí me cuesta más, yo creo que lo más conveniente es hacerlo así y vosotros, a ser posible, estar de pie justo encima del tenedor para que hagáis la fuerza aquí, ¿vale? Yo ahora terminé esta parte, pero no puedo venir aquí y hacer así. ¿Por qué? Porque nosotros, si hacemos esto, dejando solo esto de margen, corremos el riesgo de irnos para abajo de la marquita y poder llegar al borde. Siempre le damos la vuelta al cinturón y nosotros siempre justo cuando tengamos el margen ancho del cinturón por debajo de nosotros. Es decir, yo ahora podría continuar así, pero no, damos la vuelta y ahora venimos de izquierda a derecha. Vale, nosotros ahora volvemos a partir del pico. ¿Qué pasa? Que yo aquí ya tengo hecho un agujero, pues lo que habíamos hablado. Nosotros ahora dejaríamos el margen como si fuera una puntada. En este caso, como tenemos, nos sobra, se nos sale el tenedor, entonces aquí tendríais que utilizar el tenedor de 2 o el de 1 y ir haciendo los agujeros uno por uno, o de lo contrario, meteros en este y duplicar el agujero para que os quede justo a la medida. En este caso nos queda un agujerito común en el centro que vale para las dos direcciones y siempre en la esquina continuamos con el que nos toca. Aquí dejaríamos el agujerito como de una puntada y ahora vamos de izquierda a derecha. Vale, continuaríamos así hasta el final. ¿Qué pasa? Que si hay alguien que quiere coser con tireta, os expliqué el otro día, pero vamos a hacerlo ahora. Cuando nosotros queremos coser con tireta, tenemos que coger la regla. Vamos a hacerlo en este trocito que nos queda. Tenemos que coger la regla y marcar cada centímetro un agujero. Entonces, lo hacéis con el bolígrafo, ¿eh? Yo como ya tengo más práctica, pero vosotros con el bolígrafo iréis marcando. En este caso, pues 1, partiríamos lo mismo, ¿eh? Partiríamos del pico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y así llegaríais hasta el final. Después con el sacabocado de 1
porque supongo que vosotros no tendréis el tenedor. Hay tenedor que hace puntada redonda, ya os lo expliqué. Si tenéis el tenedor que hace puntada redonda, genial. Si no, siempre, 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 del agujero para abajo. El mío ya hace la marca, con lo cual no lo necesito, pero si no vosotros con el de uno vais de uno en uno. Siempre, siempre, siempre del agujero para abajo. Y sería... Y aquí ya tendríamos agujero redondo. Vosotros vais con el manual. Hay gente que tiene el manual de rosca. Esos cuestan un poquito más porque hay que calibrar que no se os mueva nada. Pero si tenéis el de golpe, de uno en uno. Agujero, martillazo, agujero, martillazo. Y entonces a vosotros os quedaría al final esto. Daros cuenta de lo que os expliqué. En el centro siempre uno porque nos vale para las dos direcciones. Y luego cada centímetro uno. Tenéis que mirar antes de hacer los agujeros qué tipo de tireta vais a utilizar. Si vais a utilizar una tireta muy finina, pues ya sabéis que tenéis 6 boquillas. Podéis utilizar la que vosotros veáis. Lo que no conviene mucho es que nos quede... La tireta tiene que quedar justo al borde. No conviene que quede un agujero muy grande porque eso hace feo. Entonces, en función de la tireta que vayáis a utilizar, daros cuenta lo que os digo. Siempre en las esquinas tiene que quedar uno. Entonces, bueno, perfecto. En las esquinas y luego continuamos todo el cinturón hasta el final. Aquí ya nos da igual porque esto va a ir doblado y no se nos va a ver. Aquí ya, pero en la esquina, que es lo visible, que os quede perfectamente. Bueno, pues espero que no tengáis ningún problema de cómo se marca el cinturón. Cualquier cosina lo hablamos en clase y el próximo día os enseño a coser y algún tipo de cosido con tireta. Que tengáis buena semana. Chao.